Bueno, en Televisa Noticias tenemos la oportunidad de dialogar nuevamente con Graciela Capodoglio para conocer detalles también, Graciela, de esta iniciativa que hemos charlado tiempo atrás y que parece ser, lamentablemente, que va tomando cada vez más forma, que es el tema del enderezamiento del río Luján. Me parece que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido también, se ha conocido el rechazo por parte de ustedes. Bueno, contanos un poco más en qué consiste toda esta situación. Mira, esto es una problemática que afecta a toda la cuenca del río Luján. Desde la red de la cuenca del río Luján lo hemos planteado desde un principio. Había un proyecto original Sí. que no era bueno, que tenía muchísimas fallas. A partir de eso había cosas que eran valiosas, que era, por ejemplo, el ensanche de los puentes para permitir que el agua corra más naturalmente. Y la realidad es que esto fue, imagínate lo viejo que se hizo en la época de Scioli, Ujú. ¿no? Es un tema, es un estudio antiguo ya. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es imposible aplicar ese estudio hoy. Ujú. Se ha modificado, han crecido la cantidad de avances sobre los humedales de particulares, se ha rellenado. Bueno, hay una serie de cosas que lo hacen obsoleto. Pero en estas condiciones, no solamente que lo van a poner en práctica, sino que lo van a poner en práctica modificándolo sin ninguna justificación científica. La historia es así, eh, bajo el gobierno anterior se arreglaron dos créditos, uno de una entidad francesa Sí. que iba a ser la que bancaba el ensanche de los puentes, de los cuales algunos que son imprescindibles no estaban en la lista, por ejemplo, el puente de la Ruta 9, el puente de la Ruta 8. A eso sumale y otra, que es la CAF, que se iba a encargar de sostener el enderezamiento y el ensanche del río. Nosotros como organizaciones y después de haber hecho un trabajo de investigación en serio en distintos lugares del mundo, sabemos que el enderezamiento del río no sirve. En este momento, es decir, la Comunidad Económica Europea está pagando 33 billones, es decir, con B, ¿no? Es decir, de euros, para volver a hacerle las curvas al Rin, que se las sacaron y han generado una gran cantidad de inundaciones, desastres. Vos ves las fotos de la ciudad de Colonia, que no estamos hablando de una ciudad pequeña, es como la ciudad de Buenos Aires, o más grande, con los daños que ha sufrido, con transatlánticos en la mitad de la calle. Bueno, eso es consecuencia de haber enderezado el río. El problema es que eh, acá hay un trabajo previo que no se va a hacer, que es puentes. Sí. Entonces, nosotros tenemos dos problemas. Luján va a sacarse de encima el agua a gran velocidad, pero el agua de Pilar no va a salir porque el puente del río del ferrocarril Belgrano, el puente de la 8 y el puente de la 9 no van a estar ensanchados. Entonces vamos a terminar siendo una palangana. Pero a eso además sumale, y esto ya se ha visto, con la aparición del barrio cerrado San Sebastián, se ha generado una cantidad de sedimentos sobre el humedal, que está lindero al barrio, que hace que sea menos eficiente el humedal. Entonces, va a acelerar los procesos de inundación en lugares como Pilar. Por eso es que lo planteamos. Graciela, o sea, esto también para por aquella gente que nos está viendo, corre riesgo de que buena parte de lugares que en Pilar
no se inundaban, con esto se van a inundar. Exactamente. Además, vos no podés ensanchar el río. Si vos ves una foto aérea de una inundación cualquiera, eh, son por lo menos 6, 7 centímetros en los lugares más anchos la inundación, el desborde del río. El ensanche que van a hacer es menos, en esa misma foto, en esa misma escala, es menos de medio milímetro. No va a entrar todo el agua en ese espacio. En el caso de ustedes y con este rechazo, seguramente seguirán actuando en base a que se escuche su pedido, pero ¿cuál es la experiencia, cuál es la sensación de lo que puede llegar a pasar con todo esto? El problema es este, la entidad francesa caducó de los tiempos y por eso no va a hacer este trabajo. La propuesta nuestra es que el dinero de la CAF se use para hacer los puentes, que los puentes son el eje para poder desagotar naturalmente el río. Nosotros le pusimos ese atolladero al río. El problema es que todo esto no lo podemos explicar porque en realidad el Comité de Cuenca del río Luján no está funcionando. Nosotros no está funcionando orgánicamente porque no tiene su comisión asesora. Empecemos por ahí. Pero además no está funcionando porque con la pandemia es imposible encontrarlos. Por lo tanto, nos preocupa mucho porque creemos que esto va a ser algo que a largo plazo, y no tan largo, vos sabés que el río Luján tiene una inundación importante todos los años tiene inundaciones, una inundación importante cada 5 años, una cada 25, una cada 50 y una cada 100. Han pasado 5 años de la última inundación. No sé si este año vamos a tener inundación importante, pero lo que sí sabemos es que enderezar el río va a generar que el agua venga con muchísimo más velocidad y por lo tanto sea mucho más violento. ¿Y dónde va a pasar con esa violencia? Por Pilar. Y cuando llegue a los puentes, rebota, porque no tiene por dónde pasar.